Muy bien, volvemos a tu pantalla. Antes de iniciar el diálogo con nuestro invitado, te quiero comentar un especialísimo pedido a todos los residentes de la colectividad chilena en Jujuy. Se prepara para el próximo año una elección importantísima en el país trasandino y la vicecónsul honoraria, la señora Pola Diwana de Samar, nos ha pedido que concurran todos, por favor, a la sede del consulado chileno a inscribirse, porque hay nuevas formas, nuevos requisitos. Entonces todos los ciudadanos chilenos deben ir y registrarse para poder participar de su acto eleccionario. Así que ya saben, están avisados y ya les vamos a reiterar el pedido. Bienvenido, señor secretario de Coordinación de la Agencia de Desarrollo, así es. Así es, gracias, Carlito. Bienvenido, Félix, gracias por estar acá. Gracias a vos, a todo tu equipo. La última vez eras el intendente de Tilcara. ¿Cuántos años fue intendente? Y fueron 20 años. 20 años, Félix. ¿Se extraña la función? Supongo que sí. Aparte sí, pero nos habíamos acostumbrado que esto es un trabajo psicológico también, que un día tenés que dejar, tenés que cambiar. Habrá gente nueva que asuma, que esté. Y bueno, fueron tiempos duros, fueron tiempos de mucha lucha. Y bueno, estamos hoy como secretario caminando toda la provincia. La función concreta es hablar con comunidades, con la gente del interior profundo, unificar criterios para trabajo, para desarrollo. ¿Cuál es la idea general del trabajo? La Secretaría de Coordinación de Agencia de Desarrollo, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, sí, que es el ministro, el contador Juan Carlos Abut Robles. La Secretaría nuestra más nos dedicamos a ver al pequeño productor, al que está en el último rincón, y ver, evaluar a través de varias herramientas que podemos ir cambiando, ayudándolo. Por supuesto, detrás nuestro hay un equipo bastante de trabajo continuo. El gobernador nos dio la libertad, y que él mismo nos guió en principio, que se establecieran 4 agencias de desarrollo. Uh-huh. La agencia de la Puna, con asiento en Abrapampa; la agencia de la Quebrada, con asiento en Tilcara; la agencia de los Valles, que va a estar en Perico; la agencia de las Yungas, que va a estar en la finca Chalicán, donde puede estar el agenciero o el director coordinando acciones de trabajo desde la posibilidad del productor. Creemos que ya no puede seguir el productor en base de un subsidio, en base siempre de la dádiva, sino generar nuevos recursos y darle la posibilidad de un emprendimiento que le sea factible y que de eso pueda vivir tranquilamente. En algunos casos es descubrir nuevas etapas, nuevos caminos del crédito, y también hay una pauta que es tan grande que lo estamos viendo, analizando y trabajando en la Puna, el cambio de la matriz productiva. Nuestra gente de la Puna no puede seguir arriando ovejas, no puede ser cuidador, tiene que ser productora. Por supuesto que es un trabajo que va a costar unos años, pero teniendo su superficie extensa de tierra para poder trabajarla, buscar mecanismos de la accesibilidad al agua, del manejo responsable del agua, que le permita a ellos mismos evaluar y tener su campo verde y ser autónomos de una vez por todas, y no depender que siempre en una crisis como esta de la sequía, que son oportunidades que nos puede brindar un mejor camino, porque debajo de la tierra siempre hay agua, en el ambiente hay agua. La cuestión es cómo podemos juntar esa agua, aprovecharlo, darle un camino importante en el verdeo de su pasto, en la siembra de alfalfa, en la siembra de cualquier forraje que les sea útil a ellos. Y no es únicamente el forraje, va eslabón por eslabón de toda esa cadena productiva que ellos tienen, desde manejar sus animales, un plan de sanidad, de cuidarlos, de tener lugares,
pero también, ojo, no dejarle afuera la vicuña, porque forma parte del paisaje y es el ambiente natural de ese campo, ¿no? Así como eso en la quebrada, en la yunga, en los valles, pero esencialmente lo más lindo es compartir con la gente humilde en el campo, porque muchos están viniendo a los centros urbanos, los que van quedando son los más de edad, y algunos jóvenes que intentan quedarse y poder producir en su campo. Con ellos es compartir un jarro de agua, un mate cocido, una tortilla y humildemente sentarse al lado de ellos en un cuero, ¿no? O sea, empezar bien de abajo para este proyecto, bien de cero. Es que yo creo que no queda otra. Fíjate que en las gestiones anteriores se han hecho más o menos 60 pozos perforados, de los cuales ninguno funcionaba. Y tenemos ya 10 funcionando. Y cuando te sentabas con ellos a saludarle o a preguntarle si había un pozo, en principio decían no hay nada. A la segunda, a la tercera vez te encontrabas con él y dices, allá hay un pozo. Ah, sí. Y cuando ibas, encontrabas el pozo con algunas piedras, otros tapados, y tiraba una piedrita y hacía cluc, o sea que tenía agua. Pero faltaba una bomba, falta un mecanismo. Entonces todo ese sistema había que limpiar y volver a ponerlo en funcionar. Sí, yo te escucho y mientras te escucho hablar de que sacas una piedra, ves el pocito, tiras otra piedrita y escuchas el gluc de la agüita. Yo estaba pensando en los otros proyectos, los millones de dólares para un parque de energía solar, millones de pesos para parar el ingenio La Esperanza y ponerlo a funcionar, millones de pesos para la divulgación turística de Jujuy, que alguna vez será seria, creo que todavía no es, pero por lo menos la intención está. Y en el otro lado, la piedrita, por ver si hay agua debajo del pozo. Es tan amplia, tan compleja la gestión de gobierno, pero esto creo que es recuperar un poco la esencia de nuestra cultura, de nuestra gente. Te escuchaba con atención decir que no deben vivir siempre del subsidio. Eso está instalado durante tantos años, décadas. Era más fácil subsidiar y tenerla tranquila a la gente. ¿Se le puede transformar la mentalidad? Sí. Mira, estuvimos en varias comunidades. Hoy justamente estuve en Pumahuasi, donde les decía que el forraje que se entregaba por la sequía es un remiendo más de un pantalón. Sí. Y no cabe más eso. Entonces dijimos, cambiemos esto. No sean arreadores de oveja, sean productores. El productor va a sentarse con su oveja y va a evaluar cómo está. ¿Por qué lo que decía esto? Porque cuando empezamos transitando por el tema del forraje, se hablaba del maíz entero. Ellos querían maíz entero, en grano. Y el maíz entero en grano que se siembra aquí en la zona productora es duro. Entonces el animal cuando va comiendo también va destruyendo su dentadura. Y en algunos casos digiere el maíz entero y defeca maíz entero. O sea que estás tirando un porcentaje. Entonces nos planteamos que el maíz debe ser partido, que le sea más liviano al animal para que pueda comer. Y en eso tuvimos discusiones y serie de cosas. Pero al fin y al cabo varios entendieron y empezaron a entender esto y dijeron, bueno, pero ya no nos quedamos con el simple forraje, sino que vamos a comprar, a darle en un fuentón. Ha llovido, ponemos un balde bajo el alero de la casa, recogemos agua. O sea, hay un estímulo. Y además de eso, dice, nosotros queremos los créditos. Que nos dé posible. ¿Los créditos los da tu secretaría o lo hacen a través de microempresa o de algún banco? Nosotros lo gestionamos, lo hacemos los proyectos y los entregamos a la microempresa en algunos casos y en otros al CFI. Entonces, el crédito para la gente de la Puna estamos terminando de evaluar para mandárselo al CFI y que puedan acceder al crédito del CFI con una tasa del 14%, accesible, y tampoco es llenar un montón de papeles, cansarle a la gente no sirve. Yo creo que la gente no está para llenar papeles, la gente quiere tener y invertir en el campo y salir adelante, y creemos que eso es importante.
En la quebrada fue muy, una tensión tan grande, que es la otra cara, que cuando recorrió el gobernador, cuando fuimos, lo llevamos, fue él al Molulo, fue una iniciativa de él, lo acompañamos, donde los vecinos se habían juntado y decían: señor gobernador, nosotros queremos este camino nada más, que lleguemos hasta aquí nomás. Y eso te hace ver que la gente mayor siempre está pensando en un proyecto después. Y es lo mismo que se compartió en La Puna. Me encontré un día con una vecina de 85 años, con sus 1000 ovejas, y a veces que no llegan sus ovejas al corral, pero está solita. Y una galería llena de plantas de geranio, flores. Y le digo: ¿y cómo? Yo todas las mañanas riego mis plantas. Y tengo un proyecto, dice: quiero hacer un matadero. Con esa edad pensando en un matadero para mejorar su faena, pueda aprovechar mejor los menús de su ganado. Pero ese grano de gente mayor que todavía piensa en el futuro, piensa en proyectos, ¿por qué no lo podemos plasmar en los jóvenes que pueden quedar? Y nuestra gente no está pidiendo que todo sea subsidio. Está pidiendo créditos, posibilidades, y creemos que eso es importante. Y yo en esto no es que lo agradezco al gobernador de haberme dado esa secretaría, y que estamos en campo casi todos los días, con errores, con aciertos, sí, siempre, seguro. Pero estamos ahí. Además ha sido, supongo, muy positivo para el propio gobernador caminar hasta Molulo, ¿no? Y salir por el otro lado, que bajó a San Lucas, ¿no? Sí, San Lucas y allá San Francisco. Tarda un poco más de lo que vos tardás normalmente. Sí, pero estaba ahí, casi cerca. Bueno. Es verdad que te ibas, volvías, lo esperabas, avanzabas otro y volvías a esperarlo y así. Lo que pasa es que acostumbrado a andar por ahí. Hemos caminado mucho y no vamos a perder esa forma de caminar. Por lo que sé, estamos unos kilos más, pero tenemos que volver. ¿Vos naciste en Molulo, no? En el Durazno. Ah, ahí cerca, bueno, cerca, claro. Sí, es todo más de lo mismo. Donde ves un verde, ves agua, y algunas veces que todas las casas abandonadas. ¿Tu madre sigue viviendo en Molulo, en el Durazno? Sí, ella vive ahí, y bueno, estuvo en Ventura ese día. Ventura lo recibió, bueno, de costumbre su jarro de mate con chinchilcoma y su tortilla, y bueno, ahí la realidad es una emoción, porque son pautas políticas que las que debemos tomar todos, ¿no? Yo te preguntaba si extrañabas la gestión como intendente, pero supongo que con tanto trabajo y tanto universo para movilizar, debe ser que tu tiempo está ocupado, a full. Estamos todo el tiempo. Eso es una gran posibilidad que me deja el ministro y el ministerio, a trabajar, salir y decidir y ponerle adelante las cosas como tiene que ser, y hablar con la gente, estar con ellos, y en algunos casos hasta que en Cieneguilla, buscando el tema del agua, porque ves todo un pajonal y no ves agua, dijimos: ¿por qué no tomamos una experiencia aquí? Debe haber agua. Y con las varillitas de bronce fuimos, un amigo dice: aquí hay agua. Que se hizo los cálculos, a 5 metros encontramos el agua, dice. Entonces hicimos un pozo anillado para que los vecinos vean cómo se puede hacerlo, y encontramos a los 4 metros 50 agua. Después le inauguramos el pozo, le pusimos una bomba a combustión, un tinaco, la distribución de las mangueras para los bebederos, con los flotantes de los baños para que corte el agua. Y eso, aplicándole a la gente, es mínimamente en la parte económica, pero grande en el impacto que ellos mismos pueden regular, y saber que cada animal, o en el caso de las ovejas, puede consumir 1 litro de agua por día, hasta 2, en las llamas 3 o 4, y saber cuánta agua por día necesitamos. Y eso evitaría el problema de las aguadas a cielo abierto, que es agua podrida en algunos casos, llena de mosca o huevo de mosca, y que terminan contaminando a los animales. Pero bueno, ese es el desafío. Realmente ya me compraron una máquina para perforar los pozos.
para hacer pozos de anillado, o los pozos de 30 hasta 40 metros de profundidad. Yo sé que yo quería hablar de estos minutos con vos justamente para plantear este tema, no de las inversiones supermillonarias, sino de la cosa sencillita y simple, barata, casera a veces, ¿no? Y de cómo respetando la cultura de nuestra gente, su medio ambiente y su manera de ser, hay que ir a buscar para tener una gestión de gobierno exitosa. Hablando de eso, llevan un año de gobierno. Sí. ¿Cómo calificás el gobierno de Gerardo este año? Mucho desafío. Sé que no es nada fácil. Nada fácil. Hay veces que algunos pedimos de más, aunque tengamos y queremos seguir pidiendo. Yo recuerdo esto hace muchos años, que cuando estaba en el secundario discutíamos en Tilcara el tema de la cooperativa de la quebrada de Humahuaca. Y murió la cooperativa esa por cuestiones de que ciertos fondos iban a la cooperativa de tabacalero. Pero bueno, hoy seguimos peleando por el tabaco, cuando podríamos tener verde una puna, podríamos desafiar el tema más grande y con la naturalidad de la alfalfa, que me sentaba con gente de Tabladita y le decía, mire señores, sembremos alfalfa, hagamos esto. Después de 2 horas de charla dice, si mis abuelos sembraban alfalfa ahí, claro. Y vas por esos lugares, todavía hay huellas, vestigios de la alfalfa. Hay alguna que otra alfalfa en el campo. ¿Por qué no volver a eso de que era nuestra gente? Amén a eso, yo creo que nuestro gobernador está saliendo mucho. Es un desafío que lo hace a varios funcionarios. Se le ocurre mañana estar en Susque, a los 2 días allá al otro lado, y por atrás todos estamos, pero hay que estar e informar y ver cuáles son el futuro de eso. Creo que muchos, te diría el 80% del gabinete va conociendo la provincia detrás de Gerardo. Así es. Porque es caminador y los arrastra. Pero bueno, está bien, ojalá que sea así, que sirva, que mutuamente se ayuden. Y gracias, Félix, porque de las cosas más sencillas y más simples del trabajo seguramente pueden surgir los resultados más importantes y perdurables en el tiempo para una provincia que necesita tanto, ¿no? Yo quería dejar este mensajito. Sí. Perdón, ¿no? No, por favor. Que si trabajamos con ciencia en el marco del respeto, no es nada difícil. La inversión de la energía que tanto lo vemos con expectativa, puede ser un camino importante. Pero también el más humilde, cuando vuelve a su campo y valora su ganadería y valora su agua, puede llegar más lejos, porque es él, ese paisano que está en la puna, ese paisano que está en la quebrada, o aquí en la zona de los valles, claro, o en la zona de las yungas, porque también en las yungas vimos un lugar donde hay gente que vive en el monte y no tiene agua. Claro. ¿Cómo hace para vivir? Y si encontró una vertiente de agua salada, y ahí hay que estar presente, no dándole todo el pescado, no, ayudándole para que valore y se sienta él partícipe directo. Creemos que eso, su autoestima, el yo puede ser importante en la vida, más aún hoy con las cuestiones políticas, de que vamos un sector a otro, porque cuando nos vamos al cajón ya no somos ni radicales ni peronistas, y no somos ni de Boca ni de River. ¿Vos sos de San Lorenzo, me acuerdo? Sí, señor. Bueno, está bien. Será un mejor año el que viene, seguramente. Gracias, Félix, de nuevo por estos minutos. Me estoy acordando ahora cuando te ofrecían ser diputado provincial o nacional, creo que acertaron en designarte donde estás. Ojalá que tengas el éxito que merece tu gestión. Gracias. Te regalamos chocolates de las cuevas que siempre nos traen nuestra amiga Alicia Cristal para todos los invitados. La idea es que termine el día con un bocadito dulce. Gracias. Y ya te mandaremos también algunos... Los vinos del Perchel. Los alfajores también de quinoa, de cusicusi y la puna. Así que, bueno, los vinos tenés. Gracias. Gracias, Félix. Vamos a la próxima pausa y después vamos a hablar con la diputada justicialista Alejandra Noemí Cejas.
Bien, el último bloque del Pulso de la Semana es de este lunes, para conversar, como decíamos, con una de las diputadas más aguerridas de la legislatura. No porque tome la palabra en cada sesión y se defienda o ataque políticamente, sino porque fija posición desde una coherencia que muchos no tienen. Bienvenida, Alejandra Noemí Cejas, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, bueno, muchas gracias por los conceptos. Es que en realidad uno, como desde el periodismo, refleja lo que se escucha en la calle y lo que se ve, y sinceramente entiendo que es así y que te debe costar mucho en algunos casos, ¿no? Sí, bueno, ha sido un año complejo. Pesadito. Hubo un reacomodamiento natural después de las elecciones del 2015 y creo que lo decía al inicio del año legislativo, al peronismo le cuesta mucho ser oposición, como al radicalismo ser oficialismo. Algunos venimos ya con alguna experiencia y creo que esto es como, para definirlo de alguna manera, creo que el peronismo ha pasado desde octubre del 2015 hasta casi mediados de este año una etapa de duelo por el haber perdido el país, el haber perdido la provincia, claro, con un proyecto tan fuerte como el que encabezaba la presidenta y la continuación con Daniel Scioli acá en la provincia a través de Eduardo Fellner, a través de Guillermo Genefes, y bueno, eso creo que ha costado retomar de nuevo un posicionamiento claro frente a quienes nos han elegido para ser representantes, en este caso en la legislatura, y por supuesto también con la experiencia que tiene un bloque que tiene todos los matices. Tenemos compañeras y compañeros que han transitado la faz legislativa, el ejecutivo, y que venimos con una mirada de la provincia que, bueno, difiere tangencialmente de la mirada del radicalismo y de la posición que tiene, que, bueno, día a día se va notando las diferencias en la gestión y las diferencias en la implementación de las políticas públicas. Claro. Yo decía, presentando el programa, el bloque, cómo se sienten trabajando en una escribanía, pero los radicales dicen lo mismo, hasta diciembre era igual. ¿Nunca se va a poder zafar de esto, de la aplicada del físico y vamos por todo? A ver, mis 2 primeros años, es el tercer año que estoy en la legislatura, el peronismo creo que ha sido bastante generoso en cuanto a tener la posibilidad de conversar y tener un diálogo abierto con la oposición, cosa que este año no lo hemos encontrado. Este año no hemos podido abrir un debate franco acerca de los proyectos que se han enviado, sobre todo el Poder Ejecutivo. O sea, la última semana incluso ya lo manifestaba el diputado Lembo públicamente, el no poder ni siquiera cambiar una coma porque molesta al Poder Ejecutivo. Nosotros somos un poder independiente, nosotros no somos parte de la alianza de gobierno provincial, no somos el apéndice del radicalismo, nosotros tenemos una mirada y, como insisto en esto, también buena o mala, pero experiencia en algunas políticas públicas, y hay algunas que la coherencia nos dice que no se pueden aprobar de la manera que han sido remitidas. De hecho, tenemos una inflación legislativa a raíz de que hay proyectos que han tenido que ser modificados 3 o 4 veces por el mismo bloque que los impulsa. Y en las sesiones, bueno, se nota a veces esta falta de convencimiento de los propios diputados oficialistas en el momento que el recinto es sagrado, en el recinto se tienen que debatir ideas, proyectos, un proyecto a futuro. Me resisto a esto de tener que escuchar que se den lecturas de artículos por artículos, que a veces uno consulta antes y durante la sesión de cuál es el significado o hacer alguna objeción, y la verdad que hay silencio del otro lado, y un silencio del oficialismo habla mucho de una gestión. Es delicado trabajar así, sí, realmente uno ve las sesiones permanentemente y parece que este enfrentamiento va a seguir, y el año que viene capaz que se agrava, porque el año electoral siempre agrava este tipo de situaciones, ¿no? Sí, el bloque nosotros iniciamos el 2015 acompañando presupuesto, acompañando la conformación del nuevo gabinete provincial, hemos acompañado... En diciembre era así. Bueno, no hemos acompañado la conformación del nuevo Superior Tribunal de Justicia, nos parece una aberración, una modificación abrupta de 5 a 9 miembros, sobre todo cuando ya se escuchaba que diputados que votaron la misma ley iban a ser designados en el Superior Tribunal de Justicia. Hemos acompañado distintas
distintos proyectos de leyes que hacen a la producción, que hacen al trabajo. Hay otros proyectos que era imposible que se acompañen, lo que ha sucedido con la Esperanza, por ejemplo, que eso nosotros lo expresamos claramente. No pueden pedirle al peronismo, al justicialismo, que vote en contra de los trabajadores. Sobre todo cuando había una expectativa de campaña en la cual el gobernador se había comprometido no solamente a mantener los puestos de campaña, sino a ampliarlos. Recordarás que el día que fue la sesión inaugural, el gobernador se comprometió a hacer un dique en La Esperanza. Sí, sí. Dijo, no, y bueno, que iba a hacer 3 diques. Yo digo, con que haga uno en La Esperanza y que amplíe la producción de La Esperanza y le dé más posibilidades a todo lo que es La Esperanza, San Pedro, estamos más que satisfechos. ¿Cómo no acompañar eso? Ahora, nos salieron con un proyecto que nada tenía que ver con esa propuesta. Lo que ha sucedido a través incluso, nosotros veníamos con una democracia de alta intensidad. Y hoy de golpe se pide que tengamos una democracia de baja intensidad, porque este ha sido prácticamente el cambio que se ha dado en este año. Justamente con La Esperanza, lo comentaba en días atrás, nosotros interpusimos un pedido de informe porque estaban viniendo los familiares y los trabajadores de La Esperanza para asistir a la sesión. Sí. Se cortó la ruta, el gobierno cortó la ruta, hizo volver a los colectivos, dijo que no tenían la autorización necesaria y no pudieron participar de la sesión. Yo creo que este es el gran debate que se tiene que dar hoy la provincia en torno a entender cuál es la cultura y la idiosincrasia de Jujuy. Los reclamos, el reclamo social, el derecho a la huelga, lo que ha sucedido con los trabajadores, que esto hago un paréntesis de lo que escuché el otro día, lo poco entre líneas que escuché, porque en esto respeto la posición del gobernador, creo que es muy claro, manifiesta lo que piensa, no sí, tiene subtítulos. Cuando decía, bueno, felicito al sector docente, a las directoras, a las maestras, a la comunidad educativa. Yo la verdad que yo no entiendo el agradecimiento cuando a los docentes, sobre todo a ellos, les enseña o les hace que les enseñan a los niños que cuando ellos van por un reclamo tan válido y tan legítimo como el aumento salarial, les hagan un descuento por los días de huelga. Yo no lo comparto. Sobre todo, y cuando lo manifestamos nosotros, y también hay un pedido de interpelación al ministro de Economía, que justo le tocó al contador Sadir, cuando nosotros sabemos que los funcionarios aumentaron un 100%, y el resto de los trabajadores nos llevan al 30%. Cuando el mismo ministro hoy manifiesta que no tienen plata para el aguinaldo, que no tienen plata para el bono, que el año pasado fue de 4.000 y aparecen plazos fijos de 100 millones. Y sobre todo cuando hoy anuncian justamente en obras que han paralizado la obra del puente debajo la Viña, que bueno, son obras que tienen que salir de ese ministerio y que después, bueno, empezaron a surgir distintas versiones acerca de distintos plazos fijos de otros ministerios. Administrar el gobierno no es administrar el negocio personal, no es administrar la casa, esos son los recursos de todos, se debe informar. Este año tampoco hemos tenido la presencia para informar acerca de puntos exactos que se han pedido por lo menos desde nuestro lugar y que consideramos que formaban parte de poder acompañar algunos proyectos. Sí hemos tenido la presencia de algunos ministros al principio, porque hay que decirlo, el primer cuatrimestre estuvieron yendo, bueno, algunas cuestiones no las informaban, pero bueno, había un diálogo un poco más cercano. Este último cuatrimestre, estos últimos meses ya no han asistido, se han aprobado 13 pedidos de informe, solamente se contestaron 3, en carpeta quedaron 40, tampoco se había acordado por lo menos mantener la información como para por lo menos saberlo, porque si nosotros no sabemos qué es lo que sucede, además de no poder realizar nuestro trabajo, porque es básico, legislar y controlar. O sea, controlamos a través de los pedidos de informe. Bueno, si no tenemos la información, nos es muy difícil a veces acompañar o entender el proyecto, que es lo o la visión que tiene un poder ejecutivo, que creo que hoy valoro la presencia territorial del gobernador, la valoro de sobremanera, creo que es necesario que visite y que esté en cada localidad de la provincia, de su responsabilidad. Pero no valoro que hayan comitivas de funcionarios que tengan que estar viajando a conocer la provincia. Me parece que no estamos en un programa de becas, son funcionarios, tienen que conocer mínimamente cuál es la responsabilidad que les cabe y además ellos tienen una plataforma con la cual ganaron las elecciones, deben cumplir con ella. Es simple, así es. Es simple y complejo al mismo tiempo, pero bueno, ojalá que
vayan empezando a unificar por lo menos la forma, ya que no criterios, por lo menos la forma de conducirse. Yo no sé si hay un grado de soberbia, ¿le notan soberbia al gobierno? Muchísima, Sí. muchísima. Porque arrancó sencillo, simple. Yo creo haber notado que iban virando hacia una soberbia que no sé por qué, no les entiendo. A ver, personalmente, digo, notamos nosotros un dejo de soberbia, no digo Lazo, un dejo de soberbia cuando ante alguna pregunta, alguna consulta, sí, algún pedido de informe, escuchamos una catarata de insultos. Ahí es. Por eso, sí. Es realmente enojoso porque no deja de ser esto un trabajo. Claro. O sea, el ámbito parlamentario es un ámbito donde nosotros justamente hablamos, nos debemos sí, sí, espacios de diálogo. El no tenerlo a veces en las comisiones nos obliga a bajar al recinto y bueno, decir algunas cosas que no pueden quedarse en el tintero. Y por eso digo, yo divido el año legislativo, creo que hasta mayo, junio de este año había mayor capacidad de diálogo, de entendimiento. Me parece que después las cosas se empezaron a poner más complicadas, más difíciles para el gobierno, no se acomodaron a la idea que tenían y empezaron, bueno, a buscar responsables y los están tratando de buscar en la oposición. Y otra cosa que debo decirla también del discurso del gobernador cuando decía que en esta plaza, en la Plaza Belgrano, el día viernes estaba la totalidad del pensamiento de la provincia, yo discrepo con eso. Claro. Eso es un pensamiento totalitario, eso no es un pensamiento de democracia, no es un pensamiento de paz, no es un pensamiento de unión. Creo que tiene que haber un poco también de humildad y tiene que reconocer que hay quienes no pensamos de la misma manera o quienes entendemos que a veces el camino no es el que él ha escogido. Claro. Sí, pero no. criterios. Está bien. Es cierto, yo creo que no se quiso apropiar de quienes no piensan como él, pero sí tuvo esa expresión. La totalidad no estaba. Seguro que no. Hablando de eso, para hacer un paréntesis con eso, Alejandra, ¿qué fue la Tupac en la historia del peronismo jujeño? Y la Tupac fue el resultado de fines de los 90. La Tupac, recordarás, en el 97 se hizo acá en la provincia el primer encuentro piquetero. Sí, sí. La provincia de Jujuy está acostumbrada a los liderazgos sociales fuertes. Recuerdo 99, antes de lo que fue el 2001, cuadras y cuadras, sí, sobre todo jóvenes de la provincia marchando por trabajo, marchando por dignidad. Y creo que la manifestación y el resultado de eso fue el nacimiento, el surgimiento de la Tupac en la provincia de Jujuy, que va a seguir latente. Jujuy es una provincia aguerrida, es una provincia que no solamente tuvo un éxodo, tuvo muchos. O sea, estamos acostumbrados a defender lo que tenemos que defender. Por eso decía esto de la democracia con intensidad que se vive aquí en la provincia, distinta a esta democracia que hoy estamos tratando de imponerla, decir, bueno, no queremos manifestaciones, no queremos huelga, no queremos ningún reclamo opositor. Indudablemente eso en algún momento va a salir porque forma parte de las entrañas de Jujuy, y esto fue la Tupac, y así comenzó. Te preguntaba, la Tupac como socia del PJ, sobre todo en la última elección. En la última elección estuvo, porque nosotros estuvimos trabajando con el Frente para la Victoria. En Capital hemos tenido momentos muy complejos con la Tupac. De hecho, ellos hasta en la última elección salieron con una lista que era Fullo, Frente Unidos y Organizados. Tienen una manera también de entenderla, no alejada de lo que es el movimiento nacional peronista. Tienen distintas maneras de implementación en territorio en las cuales muchas veces no se ha coincidido. De hecho, hemos tenido grandes diferencias. Capital ha sido parte importante de esta discusión que ha tenido el peronismo con la Tupac, porque hoy parece que nos distraemos, pero la Tupac lo acompañó al intendente Jorge en 2 elecciones acá. Totalmente. Y nadie hoy de eso parece, no se queja nadie se quiere acordar, y nadie se quiere acordar de algunas fotos cuando a nosotros nos tocó perder la capital. La historia de la Tupac empieza en el 2000, en el 2001, y han pasado casi 15 años y han pasado muchas cosas en el medio. Creo que el diálogo que se tiene que dar en torno a lo que está pasando hoy excede al mismo peronismo.
Creo que hay cosas inconclusas entre el propio radicalismo con la propia Tupac, que me parece que hoy están cegando la visión del gobierno. El gobernador no puede estar permanentemente hablando de un tema que ha llevado a que Jujuy hoy sea vista a nivel nacional e internacional, claro, de esta manera que es negativa. El Poder Judicial debería haberse ya hecho cargo firmemente de esta situación y responder lo que debe responder. Sí. El gobernador debe gobernar, debe cumplir con los compromisos de campaña, debe gestionar. Hoy estamos hablando de que posiblemente no tengamos bono, no sabemos cuándo se va a pagar el aguinaldo. Prometió 5.000 viviendas hasta la finalización de este año, no he visto. Por lo menos me parece que lo ha dejado sin avisorar, esto que decía. Bueno, nosotros seguramente lo vamos a esperar el 1 de abril cuando vuelva nuevamente a la legislatura para el discurso inaugural del año que viene, por supuesto, hablando puntualmente de todos los compromisos que él asumió el 1 de abril frente a los representantes del pueblo. Para este año tenía trazadas algunas metas, no veo que las haya cumplido. Todo lo que son redes sociales, el área de salud, distintos aspectos que hacen a la convivencia armónica que se debe dar hoy en la provincia, creo que están fallando por falta específicamente de gestión. Creo que el tema de la Tupac es un tema que el gobernador lo ocupa demasiado tiempo y creo que el Poder Judicial es quien se debe hacer cargo, quien debe responder y quien además se debe hacer cargo y responsable de todas las situaciones que se han generado. Pero totalmente de acuerdo. Yo vengo pensando lo mismo desde afuera, mirándolo desde afuera, y venimos a coincidir totalmente en ese tema. Me quedan varias definiciones tuyas, pero especialmente esta, dos. El 1 de abril lo vamos a esperar. ¿Esto suena? Vení que te estoy con los tapones de punta, o bueno, con la mejor buena fe, pero sin ninguna ingenuidad. Y por otro lado, estamos viviendo una democracia de baja intensidad. Es toda una definición eso. Sí. Yo creo que si al gobernador le va bien, nos va bien a todos. Seguro. A nadie quiere que al gobernador le vaya mal. Nosotros estamos justamente para la democracia, se forma de quien gana las elecciones y de quien no gana, y que tenemos la responsabilidad de decir, bueno, creemos que este no es el camino, tenemos derecho a opinar. Creo que estos últimos meses se ha demostrado que bueno, hay mucha irritación en el oficialismo acerca de escuchar voces disonantes. Se enojan mucho. Se enojan mucho y la democracia de Jujuy no es una orquesta donde todos tocamos al mismo sonido que el gobernador. Así que bueno, yo le deseo mucha suerte y vamos a acompañar, lo venimos haciendo. Hay cosas que no las vamos a acompañar, no forma parte de nuestra concepción política ni ideológica, y las cuestiones que consideramos que son erradas las vamos a seguir marcando, porque bueno, ese es el rol que hoy nos ha dado Jujuy, honrosamente y muy felices también. Gracias, Alejandra, por estos minutos, por las definiciones, por la claridad, además, de decir lo que no sabía que tenías pensado. Regalamos nuestros chocolates, como siempre, de las cuevas. Muchas gracias. Ojalá que como decimos, te ayuden a terminar el día con un sabor mejor. ¿Sabías que llegó el interventor a Jujuy? Está Celso Jaque en Jujuy, ha llegado hace unas horas nomás, y lo acompaña Jorge Landó, que es el apoderado del Partido Nacional. Sé que por ahora no habló con nadie, es más, creo que se aisló un poco, ¿no? Pero corresponde, el interventor debe aislarse, ser equidistante. Seguramente mañana tempranito empezará a hablar con todos. Ojalá que tenga suerte. Sí, también. Si a él le va bien, nos va a ir bien a todos los peronistas. Nos merecemos un espacio, de autocrítica, que no lo hemos tenido este año, porque hemos vivido un problema severo dentro de nuestro partido, pero la verdad que estamos muy optimistas, estamos muy tranquilos, vamos a acompañar el proceso que se inicia, y como digo, un año de reacomodamientos, un año que era necesario, y bueno, a esperar que el año que viene sea mucho mejor. Bueno, que sea un feliz fin de año, una buena Navidad. Igualmente, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado un lunes más. Me siguen llegando mensajes, pero uno muy especial. Dice, no vendría Papá Noel este año, que tiene que salir vestido de rojo y blanco, el pobre, pero bueno, es para terminar la noche así, con una sonrisa. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.